Y ahora sí, vamos a comenzar. Mariam, cuando gustes. Sí, ahorita comparto mi pantalla. Creo que ahí se alcanza a ver todo, ¿cierto? Sí, Am, bueno, para este ciclo del Seminario de Lingüística Experimental, como lo vieron en el correo, pues se van a empezar a explorar artículos que están relacionados con el funcionamiento y pues cómo se desempeñan más bien los modelos amplios del lenguaje en tareas lingüísticas experimentales. Para esta primera sesión se van a tratar tres artículos que no van a ser muy experimentales, sino más bien teóricos, lo cual pues creo que es una buena introducción a este tema que al menos creo que para la mayoría de los del laboratorio es nuevo, entonces creo que sirven muy bien de introducción. El último creo que es el que tiene un poquito más, que es un poquito más experimental, entonces bueno, ese lo dejé al último. Los tres fueron publicados en Trends in Cognitive Science. Entonces, bueno, empezaremos con el primero, que se titula From Task Structures to Word Models, What do LMS Know? Y bueno, las dos preguntas centrales que contesta este artículo sería si los grandes modelos de lenguaje tienen conocimiento y qué tipo de conocimiento tienen, ¿no? Y bueno, primero, antes de caracterizar cómo es el conocimiento de los grandes modelos del lenguaje, pues tendríamos que caracterizar cómo es el conocimiento humano, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento humano, cómo se abstrae el conocimiento en los humanos, parte de tres factores importantes. El primero pues sería el contenido del mundo, que es las cosas físicas que existen en el mundo, ¿no? Tienen sus propiedades, tienen sus procesos, tienen sus formas y sus estructuras, ¿no? Bueno, eso ya es extralingüístico. Los modelos del mundo serían la segunda parte, que serían las representaciones mentales de contenidos del mundo que abstraen esos procesos, esas formas, esas propiedades, esas estructuras. Y de acuerdo con algunas teorías, esta es toda donde está el core de la cognición humana, ¿no? Y finalmente tenemos la parte del conocimiento del mundo, que tal vez es como la que es un poco más sonada, que sería pues, los conocimientos del mundo real que un sujeto capta usando su modelo mental para comprender el contenido, ¿no? Entonces, bueno, al menos el 2 y el 3 parecen muy repetitivos, por el primero es obvio que se trata de las cosas físicas, sin embargo, la forma en la que interactúan entre ambas es interesante. Podemos decir entonces que el contenido del mundo es representado en los modelos del mundo y el uso activo de los modelos para entender el contenido es el conocimiento del mundo. Es decir, los modelos serían como estas abstracciones, como que hacen estas representaciones justo más abstractas y sobre estas propiedades y ya en el conocimiento es cómo se usan. En el ejemplo que ponen en el artículo es justo que tú sabes que sería más fácil balancear una pelota encima de una caja que una caja encima de una pelota, ¿no? Esto lo sabes por las propiedades físicas de volumen de los objetos que están ahí, pero pues lo ves aplicado pues ya en tu conocimiento del mundo, ¿no? Y bueno, como los modelos del mundo son la parte central de la cognición, de acuerdo con esta perspectiva, deben de tener por lo menos dos características. En primer lugar, sería que tendrían que preservar la estructura del contenido del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que reflejen de manera fiable lo que existe realmente, pues, en el mundo, pero no solo eso, sino que también tengan esta capacidad de cambiar, ¿no? Porque las cosas en el mundo físico pues cambian, ¿no? Sus características a veces cambian, sus propiedades cambian o dependen de otras cosas, ¿no? Entonces estos modelos del mundo deben ser capaces de abstraer estos cambios y al mismo tiempo reflejar fiablemente lo que ocurre. Y en segundo lugar, tienen que ser conductualmente eficaces. Esto se refiere a que esto está muy relacionado con lo del conocimiento del mundo porque como ya vimos, ocupamos estos modelos del mundo
para hacer cosas en el mundo a través del conocimiento. Entonces, estos modelos deben de ser capaces de guiar acciones efectivas y planificaciones que se verán reflejadas en el mundo real. Entonces, una vez que ya describimos cómo es el funcionamiento del conocimiento humano, pues pasaremos un poco a describir cómo son los modelos amplios del lenguaje, ¿no? Bueno, los modelos amplios del lenguaje, o como se les conoce hoy en día como IA, la inteligencia artificial, pues en realidad son modelos que hacen predicciones de palabras. Esa es la tarea que se les asigna en la mayor parte de los casos a estos modelos. Que quiere decir que pueden hacer inferencias probabilísticas de cuál va a ser la siguiente palabra que se requiere dependiendo de un contexto dado. No es por eso que a lo mejor ChatGPT nos puede dar una respuesta muy certera sobre lo que le preguntamos porque hace inferencias probabilísticas de cuáles son las palabras que deben aparecer, ¿no? ¿Esto cómo lo hace? Sino que lo hacen a través de redes neuronales profundas entrenados con datos a gran escala extraídos de Internet. Esto quiere decir que son data driven, ¿no? Antes, digamos, los modelos más antiguos eran rule driven, es decir, que se les daban las reglas a priori, es decir, una persona, un programador, un lingüista, etcétera, le decía esto, si es de esta forma, entonces es esto, si es de esta forma, entonces es aquello, ¿no? Y lo que ocurre con los modelos amplios del lenguaje es que básicamente son alimentados por una gran cantidad de información extraída de Internet y ellos lo que hacen son inferir justamente probabilísticamente qué es lo que va a ocurrir después. Y bueno, aquí el artículo es una diferenciación que yo no puse porque creo que no la lleva como a más, pero que existen dos tipos de modelos amplios de lenguaje, aquellos que solo se quedan en esta parte en la cual el modelo hace las predicciones basado en los datos, pero también hay otros modelos que pueden ser refinados posteriormente ya con humanos, ¿no? O sea, las personas ya como observan cuál es el performance que hacen estos modelos y le dan retroalimentación y entonces obviamente eso alimenta todavía más a estos modelos de lenguaje. Ahora, ¿por qué es importante esto? O sea, la pregunta central de los modelos amplios de lenguaje es ¿qué tipo de conocimiento tienen y hasta dónde llega el alcance de ese conocimiento? De acuerdo con el artículo, lo que postulan es que en primera instancia los Large Language Models tendrían un conocimiento instrumental. ¿Esto qué quiere decir? Que es aquel que se adquiere mediante el uso exitoso de instrumentos para realizar tareas. Bueno, es más bien bueno puntualizar que este tipo de conocimiento no solo se presenta en los modelos amplios del lenguaje, sino que también los humanos poseemos conocimiento instrumental, ¿no? El ejemplo que ponen en el artículo, por eso puse aquí el control remoto, es justo ese, ¿no? Tú aprendes que si le picas ese botón, la tele mágicamente se va a prender, pero tú realmente no reflexionas más al respecto, ¿no? O sea, tú sabes que ese botón siempre va a hacer la misma acción, ¿no? Y justamente lo aprendes de esa forma. Tú realizas la tarea, ves el resultado de la tarea y pues tú lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces así es como el conocimiento instrumental y por eso se dice que no necesita comprensión profunda. El conocimiento instrumental lo podemos ver reflejado de manera como muy, muy cuadrada o muy centralizada en los modelos de lenguaje que están centrados en la traducción automática, ¿no? Porque sabemos, bueno, se sabe que realmente es probable que estos tipos de modelos no conozcan lo que significan las palabras que están, digamos, traduciendo, sino simplemente pues toman estos datos que se le dan en el que dice, bueno, en el texto A dice hello, mientras en el texto B dice hola. Entonces lo único que hace el sistema es obviamente ver, bueno, esto se equipara a esto en este sistema y entonces así es como lo traduzco, ¿no? Pero ya hablamos de que los modelos amplios de lenguaje pueden hacer inferencias, ¿no? Como sabemos, esto también es un rasgo del conocimiento humano. Y entonces las preguntas de este artículo sean, ¿se podría ocurrir la inferencia y el uso de la estructura de la tarea sin conocimiento del mundo? Porque claro, estos programas lo que hacen es extraer a través de los datos una manera de resolver una tarea. Entonces, estas dos cosas, las inferencias y el resolver una tarea, se pueden realizar sin tener conocimiento alguno del mundo. Y también la otra pregunta sería, ¿podría el conocimiento de los modelos grandes del lenguaje incorporar conocimiento del mundo? ¿O cómo es? O sea, ¿en qué sentido realmente este conocimiento
solo se queda en lo instrumental. Ahora, como ya lo dijimos en la parte, como ya lo dije, perdón, en la parte de conocimiento instrumental, no se necesita comprensión profunda. Pero entonces, ¿nosotros qué entendemos por conocimiento del mundo, no? Hay una perspectiva desde la cual el conocimiento del mundo se equipara a una competencia lingüística formal. En este sentido, podemos decir que obviamente los grandes modelos del lenguaje poseen conocimiento del mundo, ¿no? Porque tienen una competencia lingüística formal, o sea, saben qué es un sustantivo, saben qué es un verbo, pueden hacer errores sintácticos, etcétera. Pero, pero desde la otra perspectiva, este, ¿Querías decir algo? Perdón. sí. Es que Yo quería estabas en decir, mute y no. yo quería decir que no, que esas afirmaciones son muy aventuradas. O sea, decir que estos modelos saben qué es sustantivo y qué es un verbo, creo que no es correcto. Pero bueno, lo podemos dejar para el final en todo caso. Sí, ok. Sí, a lo mejor lo expresé de una mala forma, pero digamos que de acuerdo con el artículo, esta fase ya se pasó. Pero ¿qué pasa si consideramos el conocimiento del mundo como la comprensión de la tarea, ¿no? Y este es justamente la parte donde se debe de evaluar cómo funcionan los grandes modelos del lenguaje. Ahora, uno de los rasgos de los modelos que los autores creen que podría llegar a parecerse en algo a la comprensión sería el proceso de compression, que es un término que sacan de la teoría de la información, que se refiere a representar eficazmente la información, lo que tal vez se podría denominar en un lenguaje más coloquial como resumir la información, es decir, de todos estos datos que tienen, abstraen pues ciertos rasgos, ¿no? Y pues de acuerdo con cierta evidencia que mencionan en el artículo, la compresión podría recuperar un mapeo que preserva la estructura de la tarea cifrada en datos del lenguaje natural. Como recordamos, hablamos de conocimiento del mundo, más bien de modelos del mundo, perdón, y dijimos justo que esto de preservar la estructura es una característica central de los modelos del mundo. Entonces, aquí es donde ponen un poco más de evidencia sobre los estudios que se han hecho respecto, bueno, las pruebas que se han hecho de los modelos de lenguaje y separan de manera muy tajante dos tipos de modelo, unos que son entrenados para dominios específicos, pero que no están relacionados con el lenguaje, y otros modelos que solo son entrenados con datos de Internet, ¿no? Entonces, los primeros que mencionan son los que son aquellos que no están que están especializados en un dominio y el ejemplo que ellos presentan es este de un modelo que entrenaron que se llama Otelo GPT, que es para jugar este juego de mesa que se llama Otelo, que no sé muy bien cómo se juega, pero básicamente lo entrenaron para predecir los movimientos legales de este juego de mesa. Ahora, ¿por qué dicen o por qué fue sorprendente el performance de Otelo GPT? Pues porque básicamente la manera en que fue alimentado el modelo fue que solo le dieron secuencias del tablero generados aleatoriamente, o sea, partidas. Básicamente no le dijeron las reglas, sino que solamente le dieron partidas generadas aleatoriamente. Y el programa fue capaz de desarrollar una representación interna del estado completo del tablero, lo cual, digamos, no se lo dieron justamente los programadores, ¿no? Entonces eso fue lo que sorprendió respecto al performance de este modelo. Ahora también está este otro ejemplo, que es un modelo de biología computacional que fue desarrollado por Meta. Entonces, este modelo fue entrenado para predecir elementos faltantes en secuencias de aminoácidos de proteínas y por lo que estuve leyendo, porque no sé mucho sobre secuencias de aminoácidos de proteínas, pero básicamente pues ellos le dieron la forma lineal de la secuencia y lo que pudo hacer el programa después de alimentarlo con estos datos fue que pudo sacar un linealmente decodificable la forma en 3D de esta secuencia, que es algo que
con lo que no se alimentaron los datos, ¿no? Entonces hicieron estas representaciones en 3D a través de secuencias linealmente decodificables, lo cual pues resultó interesante para los programadores. Ahora, dentro de los otros tipos de modelos, aquellos modelos que fueron alimentados únicamente con datos, hicieron esta prueba que es un análisis de similitud representacional de colores. Entonces, lo que hicieron fue medir la distancia entre dos mapas perceptuales, uno del espacio perceptual que es como un tablero, digamos, de colores, como el que vemos aquí. Y entonces midieron la distancia, no sé, entre este azul y este verde, ¿no? Y le pidieron justo al modelo que hiciera una representación interna del modelo, vieron qué tanto estaban qué tan alejados estaban los embeddings, o sea, si los vectores estaban más cerca o no. Y pues resultó que eran muy similar a aquella representación perceptual como que se hace en los humanos. Y lo interesante aquí fue justo que los datos con los que se alimentó, pues como lo dijimos, solo eran textuales. Nunca se le dio como un mapa de este tipo, nunca se le dio como otro contenido visual más que textual. Entonces, el modelo fue capaz de abstraer esos datos y hacer unas representaciones cercanas a las de los humanos sobre los colores. Y bueno, esto significó que pues, los modelos capturan algo de la estructura relacional de los colores. Sin embargo, los resultados de este experimento que se hizo realmente no fueron estadísticamente significativos. Y de hecho, lo que se concluye en el artículo es que los modelos entrenados en dominios especializados tienen un mejor performance en generar estos pseudo modelos del mundo que aquellos que son modelos entrenados solamente con datos de Internet. Ahora, después de hacer estas pruebas, dijeron, bueno, entonces debemos de proponer una forma en cómo se va a evaluar el grado de conocimiento del mundo de un gran modelo de lenguaje, ¿no? Y los autores proponen evaluar el grado de conocimiento del mundo en dos sentidos. El primero sería en la distribución de tareas, que sería la variedad y la frecuencia de las tareas a las que se enfrenta el sistema. ¿Esto por qué? Porque como los humanos, muchas veces generamos atajos, ¿no? Para hacer cierto número de tareas. Entonces, pues los grandes modelos de lenguaje pueden o toman atajos en muchas tareas y nosotros bueno, los investigadores pueden creer que se ha generado un grado de conocimiento del mundo, pero en realidad solo es un atajo que ha creado el modelo de lenguaje, ¿no? Y en segundo lugar, habría que revisar la complejidad de las representaciones, el nivel de detalle o la sofisticación de los modelos del mundo que se requieren para ejecutar exitosamente la distribución de las tareas. Y bueno, este como fue el artículo como un poco más teórico y un poco más largo, entonces por eso decidí ponerlo al inicio, creo que hablar sobre si realmente los grandes modelos de lenguaje poseen un conocimiento similar al de los humanos, pues es una perspectiva interesante y pues se relaciona justamente con el segundo artículo que es What are large language models supposed to model? Y entonces para este no puse muchas diapositivas porque la información está muy condensada. Iba un poco de la mano con la información que ya vimos en el primer artículo. Entonces aquí lo que se plantea es si el grado de conocimiento que tengan estos modelos, en qué se asimila o qué nos puede decir sobre cómo es el humano, ¿no? Y entonces se plantean dos, al menos digamos de manera más extensa, se plantean dos rutas principales. En primer lugar, es si los patrones de los grandes modelos de lenguaje mapean, o sea, representan estructuras de datos simbólicos, entonces, ¿qué es lo que nos puede decir de nosotros, no? A esta, que es la que tenemos por este lado, se le conoce como la visión implementacional. ¿Qué queremos decir con cómputos simbólicos? Queremos decir que, pues, la cognición pues tiene unidades discretas o la mente tiene unidades discretas y bien definidas, como árboles sintácticos, roles temáticos, etcétera, ¿no? Y entonces, si esto es lo que pasa, entonces
lo que vemos en los grandes modelos de lenguaje se podría asemejar a los patrones de activación de las neuronas. O sea, estas activaciones que se hacen en las redes neuronales profundas justamente harían alusión o podrían reflejar lo que ocurre en nuestro cerebro cuando pues, nos comunicamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es a través de estos patrones de activación que surgen las representaciones simbólicas. Y esto no solo, digamos, impactaría a entender cómo funcionamos, sino también debería, de cierta forma, como dicen los autores, impactar en el quehacer de un lingüista o de los psicolingüistas, porque si es cierto entonces que funcionamos a través de cómputos simbólicos, entonces, pues estas representaciones simbólicas que ya hemos creado, como los árboles sintácticos, roles temáticos, funcionarían. Y entonces el rol del lingüista sería justamente profundizar en la construcción de estas teorías. Pero, ¿qué pasaría si los patrones de los grandes modelos de lenguaje no funcionan a través de unidades y de cómputos simbólicos? Pues entonces estaríamos como de este lado del, del esquema en el cual tenemos una visión ilimitativa, es decir, no tendríamos unas unidades discretas y bien definidas, sino por el otro lado tendríamos estructuras de datos distribuidos y subsimbólicos. Y esto, digamos, tendría o sea, esto querría decir entonces que los grandes modelos del lenguaje no están modelando el cerebro, digamos, de forma física, cómo funciona el cerebro de forma física, sino cómo funciona la mente, ¿no? Haciendo esta diferenciación entre mente-cerebro, ¿no? Entre que el cerebro es como esta cosa física en donde ocurre la sinapsis y a través de ella es que se produce como la cognición, etcétera. Y por el otro lado, la mente, ¿no? Que sería como algo más abstracto. ¿Y qué pasaría si la mente entonces no funcionara con representaciones simbólicas? Pues entonces todo esto que se hace desde la lingüística, como los árboles sintácticos, roles temáticos, de nuevo, no tendría una realidad psicológica y entonces tendríamos que enfocarnos en nuevas teorías que hablen de estas nuevas estructuras de datos distribuidos. Pero esa solo es como estas dos son posturas en las cuales se considera que lo que ocurre con los grandes modelos de lenguaje se tiene que asemejar o es igual a lo que ocurre con los humanos, pero también hay una tercera vía que es como, pues, ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si realmente lo que ocurre con los grandes modelos de lenguaje, pues, no es viable para observar lo que son los humanos, ¿no? Y aquí es donde ponen esta vía, ¿no? Si los símbolos sí son cognitivamente reales, entonces puede ser que los modelos nada más se aproximen a ella. Y entonces los modelos no nos están mostrando nada del lenguaje humano, del procesamiento del lenguaje humano en ningún nivel, o sea, hacen otra cosa. Sí, puede que hagan cosas que aún no comprendemos, que aún no sabemos, pero no son directamente un reflejo del procesamiento del lenguaje humano. Entonces, bueno, estas son como las tres posturas principales que plantean en el artículo. Ahora, también en el artículo mencionan que la mayor parte de las personas que han escrito al respecto de este tema no han tomado, o bueno, sí, no se toma tanto en consideración las, no limitaciones como lo puse aquí, sino las diferencias que existen, ¿no? Y cómo pues sí son limitaciones neurocognitivas por parte de los humanos, ¿no? Como el procesamiento de las palabras, es decir, este, los grandes modelos del lenguaje lo hacen de una forma hacia adelante, es decir, no tienden no regresan, ¿no? Mientras que los humanos siempre tenemos que hacer esta parte de regresar y hacer este procesamiento y también la parte de la capacidad de memoria de trabajo, ¿no? Que claramente nuestra capacidad de memoria de trabajo es limitada, mientras que lo de los grandes modelos de lenguaje no lo es, ¿no? Pueden procesar enormes cantidades de texto y que eso también impacta, ¿no? La velocidad en la que un niño aprende el lenguaje no es la misma en la que los grandes modelos de lenguaje van a empezar a producir respuestas que sean coherentes, ¿no? Y finalmente la especialización de regiones. O sea,
por estudios que se han hecho neurocognitivos, pues sabemos que ciertas regiones se activan para, para tareas lingüísticas, como otras regiones se activan para otro tipo de tareas, como problemas aritméticos, problemas matemáticos, espaciales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, los humanos estamos súper especializados en nuestro cerebro, mientras que los grandes modelos de lenguaje no, ocupan toda la información y todo lo que tienen para resolver las tareas, ¿no? Entonces, bueno, esa también es otra pregunta interesante que hacerse, si realmente está reflejando algo del procesamiento del lenguaje natural o no. Y eso va mucho de la mano con lo que se intenta explorar en el último artículo, que sería la posibilidad de que estos grandes modelos de lenguaje reemplacen a los participantes humanos en tareas experimentales, en estudios experimentales. Este, este lo dejé al último porque creo que es como el que va más un poco de la mano con pues esta perspectiva experimental que manejamos en el seminario. Entonces, podemos partir obviamente de la idea de que si se va a reemplazar a los humanos como participantes, la inteligencia artificial o los grandes modelos de lenguaje deberían dar respuestas humanas, porque a lo que nos interesa a los investigadores, en la mayor parte de los casos, es justamente pues el criterio humano, ¿no? Nosotros hacemos lingüística experimental para ver cómo funciona pragmáticamente cierto elemento, ¿no? Y eso solo lo podemos hacer pues a través de los hablantes, ¿no? Y pues la pregunta que nos hemos hecho en los otros dos artículos es si la humanidad, the humanness, pues qué tanto ha llegado a ser realmente parecida a los humanos, ¿no? Y la razón principal por la cual en el artículo se considera que podría ser viable que los grandes modelos de lenguaje reemplacen hasta cierto punto a los participantes humanos es este argumento de decir, bueno, es que los grandes modelos de lenguaje fueron alimentados a través de millones y millones y millones de datos que fueron obtenidos de Internet. Y bueno, ¿quiénes generaron estos datos en Internet? Pues los humanos, ¿no? Entonces, abstrayendo toda la información de estos millones y millones y millones de datos, debieron de haber abstraído algo humano y comportarse de manera similar a lo humano, ¿no? Eso es lo que se propone en este artículo. Y, pues, por otro lado, presentaría ventajas, claramente. La primera ventaja sería la rapidez y la resistencia a la fatiga, ¿no? Sabemos que a veces las tareas experimentales tienen que ser sumamente cuidadas porque pues, los participantes se cansan. No puedes ponerlo a responder 150 reactivos porque pues, ya a la mitad te van a decir, no, ya me voy, ya tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces, para ello es que se considera que tal vez los grandes modelos de lenguaje podrían ser una solución, porque aparte no necesitas darle incentivos, ¿no? Muchas veces uno tiene que prometerle algo al participante para que quiera participar en tu estudio y en algunas universidades y pues con los grandes modelos de lenguaje pues solo le pasas la prueba, la responde y pues no hay más, ¿no? Y bueno, la evidencia, digamos, el experimento, sí, el experimento que hicieron en este artículo es justamente este. Utilizaron 464 escenarios morales de cinco papers publicados, es decir, esta tarea de escenarios morales, o si son morales o no, ya la habían hecho con humanos, no podemos, era como una escala y pues tenían que calificar estos escenarios dependiendo si eran muy inmorales o eran perfectamente morales. Y pues presentaban diversidad de escenarios, gritar al mesero, robar, salvar a alguien de ser atropellado, o sea, desde, digamos, lo que un humano consideraría neutral hasta aquello que podría considerar muy inmoral o que tendría que ser lo que un humano debería hacer, o sea, muy moral, ¿no? Y entonces, pasaron estos mismos escenarios preguntándole justamente a un modelo de lenguaje GPT, que creo, si no mal recuerdo, era ChatGPT 3.5, este, esta misma prueba y pues
en esta gráfica se muestran como los resultados que obtuvieron. Aquí pues podemos ver cómo lo calificó el modelo y aquí cómo estuvo más o menos la media en en el juicio de los humanos, ¿no? Y pues aquí podemos ver la línea. Esta línea pues marca dónde estaría, digamos, en el mismo nivel tanto el modelo como el humano. Y pues bueno, podemos ver algunos casos como en esta parte o en esta parte, que sí hay una correspondencia entre una y otra, pero el nivel de correlación fue de 0,95, lo cual es no muy fuerte, ¿no? Básicamente nada, porque pues no hay una correlación estadísticamente significativa, pero pues fue interesante ver que al menos en algunos casos sí, pues hubo una Perdón, correspondencia. esa es una línea de correlación lineal y una correlación de 0,95 es altísima, es muy, muy alta, muy, muy alta. Sí. Sí, Entonces, no, no es igual que el valor P, ¿no? Es otro es tipo otra de... cosa diferente. No, 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 no. Eso es repito, es un modelo esa es una gráfica de correlación lineal y una correlación de 0,95 es muy, muy alta. O sea, estadísticamente, por supuesto que es significativa. Lo único que están mostrando los puntos es el nivel de coincidencia digamos, de la inclinación de la correlación lineal. Y eso se muestra, y si tú ves, hay puntos alejados, pero de todas maneras, el hecho de que haya tenido esta forma, esta correlación lineal, sí indica un nivel de significación estadística muy alto. Perdón, nada más para... No, muchas para- gracias. Sí, sí, no, muchas gracias por la aclaración. Entonces, bueno, corrigiendo lo que dije, sí hubo una muy buena correlación de estadística y pues eso da esperanzas, ¿no? Bueno, no esperanzas, pero sí, digamos, da una postura que respalda que los grandes modelos de lenguaje podrían reemplazar a los participantes humanos, pero también el artículo muestra cuáles podrían ser las desventajas de de utilizar estos modelos, ¿no? En primer lugar, sería la falta de comprensión de matices y conflictos morales. Aquí puse equipos deportivos porque muestra un ejemplo muy interesante, ¿no? Que los humanos evaluaron como inmoral, digamos, em, que tú apoyes al equipo contrario al que tú le vas, ¿no? Al equipo de fútbol, por ejemplo, al que tú le vas. Y pues para los grandes modelos de lenguaje esto no estaba mal, no era inmoral porque para él era como una forma de competencia sana, etcétera, ¿no? Como echarle porras al otro equipo también, aunque pues estuviera en competencia con el tuyo, pero para los humanos esos matices importan, ¿no? Y más si eres muy aficionado al fútbol, por ejemplo. También, pues que tienen una incapacidad de capturar la diversidad humana. ¿Esto por qué? Porque lo que hacen es tomar todos estos datos y pues hacer este proceso de compression del que hablamos pues, anteriormente y pues te muestran un resultado que saca una media, digamos, de todo lo que ocurre en estos datos. Y ahí es donde viene también el tercer punto, que serían los sesgos demográficos y culturales porque tiende a haber una sobrerepresentación de datos de ciertas poblaciones, como a lo mejor poblaciones blancas, a lo mejor de hombres o lo que sea, ¿no? El de Occidente, de países desarrollados, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tanto puedes capturar la diversidad o lo que opinan o, ajá, por ejemplo, en el caso de los juicios morales, cómo califican personas que no son blancas, privilegiadas de países desarrollados, ¿no? Y pues que también son inadecuados para tareas conductuales, como por ejemplo estudios sobre gestos, sobre, no sé, expresiones faciales, etcétera, que bueno, eso solo se puede hacer pues en una interacción, ¿no? Y finalmente, pues lo que ocurre con los grandes modelos de lenguaje, que pues pueden estar propensos a alucinaciones. Esto es cuando parece que el modelo da una respuesta correcta o acertada, pero en realidad no lo es, ¿no? Y entonces, ¿en qué casos se pueden usar los grandes modelos de lenguaje para lo experimental?
Bueno, el artículo menciona tres casos importantes. El primero sería en la generación y refinamiento de las ideas de los experimentos. En el pilotaje de ítems o cuestionarios, este me pareció muy interesante, pues obviamente creo que te podría decir ciertas cosas interesantes y a lo mejor tus ítems son muy largos o están redactados. Aparte, digamos, corregirlo de manera textual, pues también te podría decir si a lo mejor tus participantes podrían comprender de manera clara tu ítem o tu pregunta. Y también, pues, la simulación en muestras específicas. Estas muestras específicas justamente responden a estas poblaciones sobre representadas dentro de los modelos. Y bueno, en este caso, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mariam. Gracias, muchas gracias. Bueno, si quieren podemos pasar a la discusión. No sé si alguien quiera comenzar. ¿Dejo las diapositivas o las quito? Mm, pues, si quieres, déjalas por si surge algo Ok, de si no, alguno en particular. sí, me regreso a la parte inicial, ¿no? Están los tres artículos. Pues yo quisiera Ah, adelante. comentar algo. Justo a mí se me hace muy interesante, además de pues cómo se comunica la inteligencia artificial, justo este tema específico de pueden reemplazar a participantes en estudios de investigaciones en general, porque justo me surge la duda de qué tan, pues no acertadas, pero ¿cómo podemos verificar o confiarnos de que las respuestas que nos van a dar son fiables, ¿no? Porque justo como decían los artículos y como nos comentó Mariam, pues el conocimiento que ellos tienen del mundo pues no existe, no tienen experiencia con el mundo y por lo tanto, pues las respuestas o los discursos que nos van a dar son solo correlaciones de datos que tienen de todos los datos con los que se alimentan, ¿no? Entonces, creo que definir en qué nivel las respuestas que nos están dando podemos confiar o no, y podemos confiar para un también por ahí la discusión que había, ¿no? ¿Realmente sí saben cómo usar el lenguaje? ¿Saben qué significa pues, todas estas categorías del lenguaje o solo saben cómo usarlas, ¿no? Entonces, creo que es un reto súper importante y va a depender mucho los objetivos que tengas en tu investigación, eh, la inteligencia artificial que vayas a usar, el tipo de preguntas que vayas a hacer, para que las respuestas que vayas a tener, pues realmente te sirvan, ¿no? Creo que no es tan sencillo como parece, simplemente ver a estas inteligencias artificiales como participantes por todas las desventajas que vemos. Claro que tiene ventajas, pero creo que sí habrá que asumir pues todos estos retos de los que se alimenta la inteligencia artificial, pues al final las respuestas que nos está dando es una representación de todos estos datos, ¿no? No es una respuesta de un individuo, de una persona en específico, es una respuesta representada, por así decirlo. Gracias, Ale. Itai y luego Cristina. Ah, sí. Eh, sí, bueno, primero gracias, Marian, por la presentación, que te tocaron tres artículos. Bueno, pero los otros dos estaban cortitos. Y un poco, bueno, no sé si tratando de contestar la pregunta de Alejandra, o más bien como añadiendo más discusión, y también a lo que dijo Tere, ¿no? Sobre la competencia lingüística formal. Yo quería como que discutiéramos esa parte, ¿no? Porque
o sea, lo que creo y lo que he visto es que cuando hablan de competencia lingüística formal, se refiere a que sí posee como, o sea, como como los modelos están basados como en algoritmos de predicción, entonces sí poseen como esta habilidad, por ejemplo, de detectar colocaciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, otra vez basado en la predicción, estaba pensando en ejemplos en inglés, donde para distinguir de una afirmación a una interrogación, pues haces en varios casos una inversión, ¿no? Entonces, si el modelo detecta que justamente hay una inversión o, por ejemplo, hay un uso de un auxiliar, puede predecir que de lo que se va a tratar es de una pregunta, ¿no? Y más allá de la sintaxis, por ejemplo, en cosas que tienen que ver ya supraoracionales, también puede detectar si lo que se usa es un marcador discursivo, ¿no? Entonces, si empieza, por ejemplo, el input con un marcador discursivo por ejemplo, en resumen, ¿no? O en conclusión, puede predecir justamente que lo que sigue va a tener la forma lingüística o, bueno, el contenido lingüístico justamente de una conclusión y no de una introducción. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que a eso se refiere con competencia lingüística formal. Eh, Eso no quiere decir justamente que está entendiendo qué es lo que estás tratándole de decir, ¿no? Y yo pensaba más bien en el caso de otras competencias lingüísticas que son obviamente claves para la interacción y la comunicación humana, como por ejemplo la competencia pragmática, ¿no? Y pensaba en casos específicos como actos de habla, por ejemplo, o derivación de implicaturas, ¿no? Es decir, ahí sí creo que todavía no sabemos qué está haciendo, ¿no? Es decir, pienso en un acto de habla indirecto, es así como lo prototípico, ¿no? Entonces, no sé, cuando los seres humanos, ¿no? En una interacción alguien dice, puede cerrar la ventana, que es un acto de habla indirecto. Es indirecto porque tiene la forma de una interrogación, pero en realidad es una petición. Eh, lo que dice la teoría es que, bueno, para poder derivar el acto de habla, es decir, para poder derivar la interpretación de una petición, tiene que haber como un proceso de lectura del interlocutor en el cual detecta la intención del hablante, ¿no? Que Ujú. lo que estás haciendo justamente es haciendo una petición y no una interrogante, ¿no? Y por eso entonces es que el hablante puede decirte, sí, la puedo cerrar, no la puedo cerrar, y simplemente cerrar, ¿no? ¿Cómo detectaría esto el modelo? Creo que tiene que ver con lo que dijo Mariam sobre el conocimiento instrumental, ¿no? Si lo que hace el modelo, por ejemplo, es ir justamente a bases de datos. No sé, estoy pensando en por ejemplo, una base de datos o una fuente de datos es una novela, ¿no? O un cuento, donde un personaje dice, puedes abrir la ventana y la siguiente línea es una descripción donde otro personaje se levanta y abre la ventana. Entonces el modelo sabría justamente que la respuesta es una acción y no una respuesta del interlocutor de decir si puedo o no puedo, que sería justo la respuesta a una interrogación. Y así, ¿no? Entonces, creo que como la pregunta aquí es más bien si, bueno, ahorita a ver qué opinan ustedes, si ese conocimiento instrumental basta para mostrar o demostrar como un cierto tipo de competencia lingüística. Y sobre todo estoy pensando como en competencia pragmática. Y hasta ahí me quedé, ¿no? No Claro. sé qué opinan. Y No sé si puedo decir algo rapidito, perdón. Eh, y bueno, es una cosa un poco más práctica, digamos, vivencial. Pues estoy tomando la clase de lingüística computacional este semestre. Hicimos una práctica. La doctora Jimena, que es la que nos da la clase, nos dijo, pues hagan así un experimento ahí con el chat GPT, ¿no? Pregúntenle algo así como que sea pragmático
y vean qué ocurre, ¿no? No nos dio mucho tiempo, entonces no fue algo muy sofisticado, pero lo que me pareció interesante fue que si bien sabe, justo tiene esta parte en la cual dice, no, pues la acción de puedes abrir la ventana y la siguiente línea es que abre la ventana. O sea, tiene ese conocimiento, pero en muchos casos no sabe discriminar ni siquiera cuál es la respuesta adecuada. Yo le pregunté, mi experimento muy burdo y muy chistoso fue decirle qué transita por tus venas, ¿no? Que es una expresión idiomática del español mexicano. Y lo que hizo el chat fue decirme, en sentido literal, por las venas transita sangre venosa. En sentido figurado o poético, esa pregunta se usa para eludir qué te mueve por dentro, etcétera. Y quieres que te dé una respuesta más científica, poética o en torno coloquial. Lo que, lo que a mí me pareció más interesante es que justo era sin contexto, o sea, fue el primer texto que yo le mandé en un chat nuevo que yo tuve con ChatGPT y un humano en una interacción natural sabría que si tú lo primero que le dices cuando te ve es qué transita por tus venas, claramente sabría que no te está preguntando por tu sangre, independientemente de si conociera la expresión o no la conociera. Sabría que querrías decir algo más, ¿no? Pero el chat no pudo hacer, si bien tiene las dos referencias, no pudo hacer esta discriminación sobre cuál era la correcta en este contexto. Bueno, esto era todo. Gracias, Marian. Cristina, ¿se Sí, trabó Cristina, verdad? em, Oh, Es que ah, pues tienes soy yo. apagado el bueno, micrófono. nada, gracias a Marian por su presentación. Los artículos. No, creo que Cristina, ¿soy solo yo o es Cristina? Es apagar Cristina, yo también la escucho el como video, así a ver como si se robótica. arregló. Ya no me... No, yo creo que soy yo. A ver si Sí, así, intentémoslo. este, bueno, entonces en el chat así, pero sí, No, no te no, escuchamos, Cristina, ya no se escucha bien. no, ya no los veo más que congelados. Lo voy a poner en el chat, Ok, ¿vale? vale, sí. Tere, Eh, bueno, gracias también, Marian, por tu presentación. A mí un poco lo que me preocupa es que los artículos son muy pequeños, pero las implicaciones de las afirmaciones que ahí se hacen y lo que uno tendría que un poco tener como antecedente, sí es importante para hacer una valoración más justa de lo que defienden o de la propuesta que mantienen. Eh, y bueno, eso en general, ¿no? O sea, yo sí creo que aquí el problema no es si son artículos pequeños o grandes, sino las implicaciones de las afirmaciones que ahí se hacen, de las cuales yo con muchas estoy en desacuerdo, pero no vale la pena entrar a estos detalles. Yo quería nada más retomar lo que Itai planteaba y yo contestaría a tu pregunta, bueno, no sé si es una respuesta, sino más bien una reflexión. Claramente estos modelos no tienen teoría de la mente. Entonces, pues ya con una afirmación de este tamaño, muchas de las cosas que ahí se afirma, pues las tiras al borde. También, mm, o sea, por ejemplo, o sea, incluso preguntas que parecen tan inofensivas como qué es el conocimiento del mundo, qué es el conocimiento lingüístico, están tratados de una manera muy, muy superficial, muy superficial. O sea, por ejemplo, decir que los seres humanos tienen representaciones, arbóreas,
pues yo no sé de nadie que haya dicho que los seres humanos tienen representaciones arbóreas en su mente, ni siquiera los sintactistas formales, pero sí, sí, sí tiene, o sea, lo que tienen son grandes repositorios de, de información lingüística. Eso es lo que son grandes repositorios de información lingüística y están dotados, o sea, como programas, están dotados de la posibilidad de interactuar, de contestar y demás, pero genuinamente no están, o sea, no están contestando como contestaría un ser humano a una pregunta como la que Marian comentaba hace un ratito. O sea, no es una contestación en el sentido humano y en ese mismo sentido tampoco modelan el conocimiento humano ni modelan el conocimiento lingüístico. O sea, si alguien se quiere desgarrar las vestiduras y tirarse al suelo, por favor, no lo haga o dígame que no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que no pasan una prueba seria que tenga que ver con teoría de la mente, que tenga que ver con conocimiento del mundo o que tenga que ver con competencia lingüística formal. Por ejemplo, aquí dicen que el conocimiento del mundo es igual a competencia lingüística formal y no creo que Mariana esté diciendo una mentira, o sea, solamente está recuperando lo que el artículo plantea, pero pues es una caricatura de lo que es el conocimiento del mundo y de lo que es la competencia lingüística formal. Este, o sea, que pueden servir para cosas, sí, pero como si los entendemos como grandes repositorios de información. Pero bueno, a lo mejor es una postura muy radical. No, no sé si esto aborda un poco lo que comentaba Sitay. Antes de darle la palabra a Itai, yo quería comentar un poco, va como en la misma línea de todo lo que han estado comentando. Y yo concuerdo contigo, Tere, pero creo que incluso las preguntas son aún más profundas. O sea, yo me pregunto, ¿vale la pena siquiera preguntarse si los modelos amplios de lenguaje pueden dar respuestas humanas o pueden em, comprender? O sea, un modelo amplio del lenguaje no es un ente que comprenda, o sea, claro, recupera información que está en algún lugar, pero ¿en qué medida tú puedes estar interesado en pensar si estos modelos te pueden dar respuestas humanas? O sea, ¿qué significa ser humano? Evidentemente no tienen conocimiento del mundo, tienen bueno, si es que tienen algo, tienen simplemente no sé si representación, pero lo que se ha recuperado de los seres humanos en torno al conocimiento del mundo. Otra cosa que decía Itai, que también creo que es súper importante, ¿no? Y bueno, y Tere, el reconocimiento de intenciones, no pueden reconocer intenciones, tampoco tienen teoría de la mente. Entonces, em, no sé, yo me pregunto, siquiera vale la pena preguntarse eso, o sea, y es algo que apenas me puse como a reflexionar después de haber leído los artículos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que las últimas limitaciones que mencionó Mariam creo que tienen todo el sentido del mundo. O sea, y pensaba, por ejemplo, en este experimento de los juicios morales, pues al final estos juicios morales estaban en algún lado, ¿no? O sea, estaban en 5 papers, ya se habían hecho, tenía información de qué hicieron los humanos. Bueno, así lo entendí yo, ¿no? No da mucha información, pero yo entendí que recuperaron estos dilemas morales, pero eso ya se había probado con humanos. Entonces, claro, tú le das al modelo que haga un juicio que ya se hizo previamente por una serie de humanos, pues por supuesto que te va a dar las respuestas, ¿no? Pero pensaba yo, no sé si han escuchado estos casos em, que han llevado como hasta el suicidio o intento de suicidio, ¿no? A gente. ¿Qué pasa si en ese feed de información hay datos que son conflictivos? Que, o sea, el modelo no puede
discriminar entre, o sea, como lo haría un ser humano. ¿Por qué? Porque justo no tiene conocimiento del mundo. Este, y básicamente era lo que yo quería abonar. Ahora sí, Sí, rápidamente, porque ya hay varias manos levantadas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. Regresando al ejemplo o al caso específico del conocimiento pragmático, estaba también pensando en derivación de implicaturas. Es decir, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Los chats pueden hacer inferencias pragmáticas, derivar implicaturas? La respuesta es que si nos atenemos a un marco teórico, por ejemplo, estrictamente gramsciano, tendríamos que aceptar que son capaces de leer intenciones, y si son capaces de leer intenciones, tendríamos que aceptar que tienen teoría de la mente. Ujú. Claro. ¿Cuál es la respuesta? Podría ser no. Ujú. Creo que también una pregunta, y no sé si ya es ir demasiado lejos, es decir, ¿necesitarían teoría de la mente para poder inferir o hacer estas inferencias pragmáticas? Y por eso ponía yo el foco sobre el conocimiento instrumental, o basta con el conocimiento instrumental para poder derivar estas inferencias. Si la respuesta es sí, eso mete en problemas a toda la teoría pragmática anterior que te dice que sí, ¿no? Y yo solamente lo quiero dejar ahí, ¿no? lanzaste una bomba y ahí la dejas. Y ya. Gracias. Lizeth. Hola. Ah, igual me llamó mucho la parte de los juicios morales, porque tiene esta estadística de la correlación muy alta. Y algo que me llamó mucho la atención es que yo he trabajado un poco en la parte de la evaluación de las IAs, los modelos de lenguaje. Y cada proyecto que yo he trabajado, siempre resaltan mucho esa parte de que si el prompt o la respuesta está ofreciendo información insegura. Y lo que siempre pasa es como que te dan varias categorías, es como que, ese es un, no sé, como que un peligro nivel uno, peligro nivel 2, peligro nivel 3. Y cuando detectas algo, o sea, automáticamente te hace en esta evaluación como que sacarlo del registro, o sea, es como que etiquetado, eso es un peligro, el modelo tiene que negarse a responder. Y eso es algo que ha sido tan enfatizado en cada proyecto que he trabajado, que no me sorprende en lo absoluto que ese sea un nivel de correlación tan alto, porque precisamente están específicamente entrenados para rechazar cualquier interacción que sea, pues, que se considere un peligro, de cierto modo. Claro, o sea, encontrar ese tipo de correlación en estudios reales es un garbanzo de libra. Perdón mi Que sí, ignorancia, ¿qué significa un garbanzo de libra? tengo la misma duda. O sea, quiere decir que es súper, súper difícil que te salgan estos valores tan altos. O sea, es casi una correlación perfecta, es una relación casi de causalidad. Y demostrar la causalidad es posible en las ciencias naturales, pero súper complicado. Y aquí estamos hablando de juicios morales y que hayan obtenido una correlación de 0,95 o de casi uno. La correlación lineal, igual que todas las pruebas de correlación, se miden en una línea que va del 0 al 1. Cero es que no hay ninguna correlación, no hay ninguna relación entre las variables, y 1 es que hay una correlación perfecta. Pero genuinamente, para que tú en un estudio tengas una correlación que éste está prácticamente pegándole al 1, es extremadamente difícil, extremadamente difícil. Como decía ahorita, María Fernanda fue la que habló, perdón. No, Lizeth, Ok, Lizeth. Lisette, como decía Lisette ahorita, si estos modelos están entrenados para evitar, y lo dicen, parece con los prompts, que ellos no hacen juicios morales y cosas de este estilo, o sea, que no pueden dar consejos sobre cosas, sobre cuestiones de ética, de moralidad, o sea, o tienen que evitar este tipo de escenarios.
no, no, no sorprende que hayan coincidido grandemente con los otros, con los estudios de los otros, pero la diferencia es que los otros están hechos con humanos. Y lo que, o sea, y eso sí es importante para los juicios morales, evidentemente, porque además los juicios morales no son absolutos, pueden estar supeditados a variaciones de tipo cultural. O sea, si nosotros pensamos que es bueno comer carne humana, por ejemplo, eh, muchas culturas pensarán que ese es algo impensable. Pero bueno, el ser humano históricamente ha recurrido al canibalismo, y habrá razones que a lo mejor vayan más allá de lo moral o que incluyendo lo moral no les parezcan tan aberrantes, pero, pero sí están sujetos, sí están, y no estoy diciendo que el ser humano no tenga una, una idea de moralidad, no en el sentido religioso, sino en el sentido ético, de manera genética, pero sí puede variar culturalmente. Entonces, sí, es muy raro que hayan tenido una correlación de ese tamaño. O sea, de verdad es una locura. Es que justo yo creo que no es raro, o sea, es que sí es una relación causal, porque si se están alimentando, o sea, si están poniendo a prueba estos juicios que ya están publicados previamente y se ha hablado mucho de ellos probablemente, pues al final están, lo único que están haciendo es jalar las respuestas que ya están de los humanos y replicarla, el modelo. Entonces, o sea, me parece como, mm, Sí, no puede, no, o sea, un modelo, un repositorio de información no tiene juicios morales ni juicios éticos. Punto. exacto, claro. Gracias, Tere. Fer, Cruz. Sí, justo sobre esa línea, algo que se ha estado observando con estos modos de lenguaje desde inicios de este año fue que, bueno, la gente se empezó a dar cuenta de, ¿cómo le llaman? Le llaman, es que no sé cómo traducirlo desde el inglés, están empezando a llamar como el fenómeno del yes man, o sea, de que estos modelos de lenguaje básicamente te van a dar lo que tú quieras, ¿no? Precisamente no disciernen, no generan una opinión propia, te van a dar eso que tú estás buscando a través de tus prompts, ¿no? Y creo que se muestra perfecto con el ejemplo que nos dijo hace rato Mariam, ¿no? En vez de reaccionar como una persona normal, de, ¿qué es eso? Le contestó como lo que pudo, ¿no? Y creo que precisamente ignorar esa como conformidad, complicidad de los modelos de lenguaje puede todavía meter más problemas que con los que ya tenemos con estos modelos, por ejemplo, con el bias, eh, y pues llevar a tomar decisiones tal vez equivocadas, malas. Exacto, y aparte te dan más de lo que pides, es una sobreexplicación, a veces no tiene sentido porque lo único que necesitan es darte un output, sin importar si es correcto, si es válido, si está relacionado o no. Eh, y sobre el comentario que hizo María Cristina, creo que también esa es otra cosa que yo he discutido mucho también con algunos colegas, que desde que llegó ChatGPT, como que la gente equipara inteligencia artificial con solamente ese tipo de inteligencia artificial, eh, a pesar de que inteligencia artificial pueden ser modelos, algoritmos orientados a tareas en específico, que es lo que se ha estado haciendo durante muchísimos años, pero llega esta nueva modalidad de inteligencia artificial, y se quiere equiparar todo a eso, ¿no? A pesar de que no es la función que tenía y pues no te va a dar los resultados que esperas. Gracias, Cruz. Merari. Sí, sí, yo quería retomar lo que dice Gala, y que también tiene que ver con esto de si hay correlación o no. Alguna vez estábamos platicando con Carmen
que las inteligencias artificiales, cuando les pedimos que generen imágenes, no pueden generar una copa de vino derramándose. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque no hay imágenes así. Normalmente las imágenes son de una copa de vino muy bonita, a la mitad o llena, pero no al punto de derramarse. Entonces uno les puede insistir e insistir e insistir pero sube el volumen y dice, ah, sí, toma, y te da otra imagen exactamente igual que la anterior. Y le dices, es que no es así, no se está derramando. Le insistes y no puede. Entonces eso nos da una idea de que solo está tomando datos, ¿no? Entonces, claro, sus juicios morales no son juicios morales, simplemente son cosas que la gente ya platicó y siempre va a estar encadenada a lo que alguien dijo. Por eso hay un gran problema en cuanto a que las inteligencias artificiales muestran muchos sesgos, ¿no? Orientados hacia el machismo, orientados hacia cierta cultura, y que incluso se piensa que no deberían implementarse en entornos de trabajo porque van a reproducir lo peor que hemos mostrado los seres humanos, ¿no? Nuestros sesgos, todos nuestros sismos se van a representar ahí, mucho peor que nosotros. Entonces creo que, no sé, a veces al momento de leer los artículos se me hacía un tanto obvio decir, no, no piensan como nosotros, no, no piensan siquiera. ¿Por qué estamos leyendo esto, no? O en qué momento empezamos a dar vuelta en círculos, o por qué tenemos que nosotros ser la medida, siendo que ellos hacen otra cosa, ¿no? No, como que nos cuesta trabajo pensar que si una inteligencia artificial está haciendo algo, nosotros le llamamos pensar, pero ciertamente no es pensar y no es semejante a lo que hacemos los humanos. Y ya de ahí, bueno, es una cuestión filosófica y demás, pero eso era todo. Gracias, Melary. ¿Alguien más? Yo quería comentar nada más que no levanté mi mano porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo levantar la mano. Entonces, eh, volviendo como a este ejemplo que les di en la clase, otra de mis ideas, digamos, en ese momento para hacer algo con el chat era una prueba que nos presentó Itai en la clase de pragmática de implicadores escalares, ¿no? De que semánticamente, pues algunos sí es compatible con otros, pero pragmáticamente no funciona así, ¿no? O sea, para nosotros decir algunos significa pragmáticamente no todos, ¿no? Y pues nos presentó este experimento de los caballos que pasan el establo y que se le preguntaba a los niños si era correcto decir, o bueno, si era correcta la expresión, algunos caballos saltaron. Y pues mi idea era como justo presentarle esta misma tarea, digamos, al chat, pero creo que aquí pueden pasar dos cosas. Independientemente de la discusión de si conocen, si piensan, eso también es como muy intrigante, pero ¿qué resultado nos daría si solo tuviera los datos de, no sé, de un montón de tweets o de un montón de publicaciones de Facebook? Pero el punto es aquí que no podemos saber si tiene acceso a este artículo donde hablan de las implicaturas escalares y que te dice que pragmáticamente sí es así, pero semánticamente no es de esa forma, ¿no? Entonces, creo que justo es estar entre la espada y la pared de qué tanto realmente puedes replicar un estudio que ya fue hecho con humanos en un modelo de lenguaje, ¿no? Porque no, realmente no puedes saber a toda la información a la que tuvo acceso. Entonces tú no puedes saber si te está respondiendo porque tuvo acceso a ese artículo o porque subtrajo de todos esos datos. O sea, no sabes cuál de las dos, por cuál de las dos te está dando una respuesta similar a la que te dio un niño o un adulto. Ya, bueno, ese sería mi comentario. Gracias, Mariam. ¿Alguien más quisiera decir algo? Y yo les estoy compartiendo algunos artículos que encontré posterior a la decisión que tomamos, pero todos tienen que ver con justamente con cuestiones lingüísticas y los modelos
o sea, los modelos de lenguaje como ChatGPT. Entonces, igual si les interesa, se los estoy pasando por aquí. Les subí unos 4, pero creo que pueden tener una idea interesante más concreta del tipo de discusión sobre cuestiones de tipo lingüístico y estos modelos de lenguaje. Sí, gracias, Tere. De nada. Yo quería decir algo relacionado con lo que menciona Cristina y lo que acaba de decir Mariam, y que tiene un poquito más que ver con, pues, con la temática del seminario, ¿no? Que es hasta qué medida pueden ser utilizados para tareas experimentales. Y bueno, una de las cosas que me parecen más obvias es que a lo mejor sí pueden actuar en tareas como más offline, o sea, fuera del procesamiento. Tú le puedes preguntar bueno, no qué interpretas, porque esa es otra pregunta, ¿no? O sea, ¿interpreta o qué? Pero bueno, le puedes preguntar, ¿esta oración es aceptable en español? Y a lo mejor te puede dar sí o no, pero ya no te va a poder ayudar en tareas que son más online o de procesamiento. O sea, ¿cómo podemos saber, cómo podemos sustituir tareas como lectura autopausada o cosas así si pues, estás hablando con una máquina, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como más, eso por una parte, pero por otra parte, creo que sí puedes, y lo hemos visto en el laboratorio en los últimos estudios en los que hemos estado trabajando, pueden ser de mucha ayuda en la creación de ítems. Entonces tú le puedes dar un prompt, necesito, no sé qué era lo que hicimos, lo último, de los epicenos, ¿no? Dame animales que no tengan forma masculina ni femenina, como búho, ¿no? O sea, es búho hembra, búho macho, pero no hay búa, por ejemplo. Y la verdad es que nos ayudó mucho el chat a poder generar los ítems porque ya te ahorra como justamente está entrando a todo este repositorio de información y para eso pudo ser muy útil. Pero claro, después pasa también cuando le hemos pedido oraciones completas o estímulos completos, de pronto saca cosas muy raras, ¿no? Pero entonces, si esa información pasa después por el investigador, creo que puede ser realmente muy útil. Entonces, en ese sentido, es una gran herramienta, pero ya como para sustituir participantes, pues hay que cuestionarnos eso, ¿no? También lo que hablaba Mariam de la sobrerepresentación. O sea, al final, mucho de lo que se ha escrito es como dijo ella, ¿no? Hombre blanco occidental y si yo y a lo mejor esto te sirve, Ale, ¿no? Yo como alguien que está haciendo un estudio en México, ¿hasta qué punto me va a dar respuestas que culturalmente sean representativas, ¿no? Entonces, bueno, eso quería añadir. Nada más. No sé si alguien más quiera decir algo. Yo, ya, una, Sí, perdón, no te había visto. no, no te apures. Sí, yo nada más para decir un último comentario sobre la correlación que tanto ruido causó. Sí, a ver, los modelos amplios de lenguaje son data driven, entonces la correlación que están encontrando obviamente va a ser una super correlación porque en realidad no están correlacionando dos variables independientes distintas. Podríamos verlo así, están correlacionando la misma variable y si correlacionas una variable con otra que es la misma, obviamente te va a dar una correlación casi perfecta, ¿no? Y eso está conectado con el segundo comentario que quiero hacer, que tiene que ver con lo que dice Cristina y lo que dijo al final Gala, ¿no? O sea, creo que el objetivo aquí no es el objetivo último no es sondear a los modelos amplios del lenguaje en sus capacidades lingüísticas, cualquiera que sean, ¿no? El objetivo es que nos informen para sondear, obviamente, a los participantes humanos, porque lo que queremos
saberes sobre competencias lingüísticas en humanos. Entonces no tiene como sentido, al final creo que llegué a esta conclusión, ¿no? Preguntarse, ¿no? Tanto sobre qué capacidades tienen los modelos amplios de lenguaje lingüísticas, son cercanas, ¿no? Al final lo que nos interesan son los seres humanos, ¿no? Eh, Ujú. y por eso pueden servir, para lo que sí pueden servir, y ya específicamente en el punto experimental, un poco con lo que, en concordancia con lo que dijo Gala, es por ejemplo que para lo que sí podríamos utilizarlo es en las fases anteriores a los experimentos, por ejemplo, hacer pilotajes. Entonces, pilotear al modelo, o sea, hacer el pilotaje en el modelo, no para tareas de procesamiento, evidentemente, sino para tareas más offline de interpretación o incluso de producción, y ver si el experimento está funcionando. Pero para saber si el modelo se comporta o no como un ser humano o tiene capacidad, competencias similares a las del ser humano, creo que la respuesta está ahí, va a ser no. O sea, justamente no, porque no está pensando, no tiene teoría de la mente, etcétera. Y ya. Aprovecho justamente ahí en los artículos que les mandé viene esta cosa, o sea, no la discusión más filosófica que puede ser interesante sobre teoría de la mente, etcétera, etcétera, pero qué cosas sí se han hecho. Por ejemplo, ahí tienen uno sobre que están evaluando estos modelos para lo que llaman linguistic puzzles, por ejemplo, o qué tipo de limitaciones lingüísticas tienen, o cómo se implementan para hacer investigación lingüística, o qué tipo de juicios metalingüísticos que hacen. O sea, esta parte creo que estos podrían ser interesantes en esta discusión si dejamos afuera justamente lo que Itai está comentando. Nada más una pregunta, Tere, ¿dónde lo compartiste? ¿Están todos en el chat? Ah, es que Son seis. yo no los recibí, no sé si los demás. No, tampoco está en el chat. Bueno, en mi chat, pero... Ya. Ah, ok. Ya Ya deberían está. Ah, estar. ya Ya. están. Am, Es que los subí, pero no los mandé. Ya, pero ya los envié, entonces ya los deben ver. Y ya. Gracias. Gracias, Tere. Ya nada. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Mariam, por la presentación y a todos por sus comentarios. No sé si Itayo o Merari tengan por ahí o alguien más tenga la lista de los otros artículos que acordamos, que no la encuentro. Está en un correo del 27 de agosto, donde está la Mm, lista de los que presentó Mariam. no, pero había otro antes. Ya lo encontré, ya lo ¿Ya? encontré. Ah, Sí, a ver. Entonces, eh, Cristina, tú te apuntaste para ¿verdad? ¿Está Cristina o ya se desconectó? No, sí, aquí estoy. Ah, sí, ah, Aquí estoy. que no veo las. Es Sí, que sí, 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 como tengo mala conexión, ahí estoy. Entonces, quitar el video ayuda un poquito para escucharlos mejor. Pero sí, aquí estoy. Entonces, Es- el artículo es el de Using Large Language Models to Simulate ah, Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies. Es ese, ¿no? ok. Y Tere, tú querías el último, ¿no? sí, tanto como querer, bueno, sí, no sé si quiero, pero bueno, está.
Bueno, entonces No, faltaría está bien, o sea, me quedo con ese. A lo mejor agrego algo de lo que he encontrado, porque sí hay cosas interesantes, pero está bien. ok. Y faltaría entonces alguien que quisiera presentar el de la próxima sesión, aunque teníamos un problema con las fechas, ¿verdad? Si me recuerdan, Itai y Merari. No, estaban estos dos pero falta, Acela dijo que ella podría, pero hasta el final, y ya quedaba como el artículo, el último artículo que ella lo tomara. Ya me hice bolas. A ver, lo voy a copiar en un documento. Eso fue lo que dijo Acela, ¿no? Acela dijo que este semestre se le iba a complicar y que quizás se podía conectar a la última sesión, ¿no? Ajá, Ya tengo aquí el correo, puso, yo este semestre veo que voy a tener difícil asistir a varias sesiones, en septiembre me coincide con otro seminario y en octubre no estoy del todo segura de poder estar por motivos familiares, podría presentar algún artículo en noviembre. sí, es lo que dijo ella. Ok, pero si no mal recuerdo, teníamos y queríamos discutir con ustedes sobre las fechas, porque mm, tenemos, la siguiente sesión sería el 23 de octubre, sería este. Después tenemos ya noviembre, que sería el 20, y no sé si se quieran conectar en Navidad al seminario, si no, pues nos falta una sesión. Entonces, Lo que podríamos hacer es intentar, juntar dos presentaciones para la siguiente y dejar lo de noviembre para que hubiera dos presentaciones, una de Acela tentativamente y necesitaríamos a alguien más. Pero ok, aquí hay varios artículos que podríamos pensar de los que les subí si quieren o de los que quedaban pendientes. ok, ¿les parecería bien si, no sé si es muy apresurado, pero ya que este es de Cristina y este es de Tere? Ya que Cristina y Tere ya se ofrecieron a presentar esto, ¿les parecería bien a ustedes presentar el 23 de octubre para que el 20 de noviembre lo presente a Cela? Sí, está bien. Por mí está bien, no sé, Cristina. No sé si Mm. nos escucho. Cristina dice que sí. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, este sería 23 Sí, sí, sí los escucho. Ujú. de octubre y este sería 20 de noviembre y este lo presenta a Cela. Ujú, ¿Ok? Y podríamos pensar si se agrega alguien más para el 20 de noviembre con un artículo Ujú, para que sean dos presentaciones. ujú. ujú, sí, sí, pues Y podría ser uno de estos u otro. sí, si quieren, podemos mandar un correo mañana también para que estén enterados los que no pudieron conectarse hoy. Y incluimos también los artículos que nos está mandando Tere Sí, y a ver si hay alguna sugerencia de qué otro artículo podríamos ver para el 20 de noviembre Ujú. y quién lo puede presentar. ¿Sí? está bien. Ok. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna cosa.